Sexo Nómada con Maranta Rubiera. Bienvenidas y bienvenidos a Sexo Nómada, soy Maranta Rubiera. Hoy estoy grabando desde la ciudad de Granada, en España, y estoy participando en unas jornadas del orgullo, donde hay bastantes talleres, eventos, manifestaciones. Y durante estas jornadas conocí a una chica que quise entrevistar. Es una chica mexicana que está haciendo un trabajo interesante, intercultural. Y bueno, como Sexo Nómada se trata de justamente de eso, de viajes y de descubrir nuevas culturas, pues me pareció perfecto. Su nombre es Alejandra Ortiz Navarrete. Hola Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y Alejandra viene de la Ciudad de México. Ella está estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y bueno, háblanos lo que te pregunté antes de qué estás estudiando, por qué llegaste aquí, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que como ya lo mencionaste, pertenece a la UNAM. Y yo vine a una corta estancia aquí en España por medio de una beca que se llama Métodos de Investigación, CEP UNAM-FUNAM, la cual me fue otorgada para realizar una corta estancia en la Universidad de Granada y para poder tener la oportunidad de investigar un tema de mi interés, el tema que he escogido justamente diversidad sexual, que como ya lo mencionaste también, se está llevando a cabo la jornada porque hace una semana fue la Marcha del Orgullo en muchas partes del mundo, entonces esta semana pues es la jornada del orgullo aquí en la universidad y es por eso que hemos coincidido. Y tú estás trabajando, o sea, el estudio tuyo es trabajo social, ¿no? Con violencia. Mi carrera es trabajo social. Y el estudio yo estoy especializada en violencia de género, el estudio que vengo a realizar aquí es de diversidad sexual, pero solamente porque estoy en un seminario que es diversidad sexual. Aquí el punto es que yo lo que estudio es la violencia de género que se lleva a cabo en México, que está en el contexto mexicano, por motivo de la heteronormatividad, del patriarcado, de esta cultura que tenemos machista y heteronormativa. O sea que a través de llegaste a la diversidad sexual porque trabajas con lo que es la violencia de género, estudias la violencia de género y de ahí lo conectas con la diversidad. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo pudieras definir diversidad sexual a una persona que no está en este ambiente o en este contexto, que no trabaja en este tipo de cosas? ¿Qué significa diversidad sexual? Bueno, yo lo podría definir como lo que no abarca el binomio que se ha impuesto socialmente por esta construcción social que viene se podría decir, desde siempre, desde que el hombre estaba en cavernas, porque hay más que este hombre-mujer, heterosexual, homosexual, sino que existen muchísimo más, muchísimo más cosas, muchísimo más manifestaciones de la identidad sexual. Entonces, es muy complicado, como platicábamos hace un rato, poder definir diversidad sexual cuando, para una persona que lo está estudiando como yo, por ejemplo, y ahora explicarlo a una persona que no tiene conocimiento y que toda su vida ha vivido bajo el contexto de este binarismo, pero yo lo definiría así como lo que hay detrás de ese sistema binario y de ese sistema patriarcal, cosas que no nos podemos imaginar siquiera, porque como lo hemos descubierto aquí en estas jornadas, por ejemplo, hay cosas que yo no pasaban por mi mente cuando vine a Granada, en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, que ahora estoy yo también aprendiendo, que no he venido pues a
a enseñar a nadie, sino que a aprender muchas cosas para entonces relacionarlo con el contexto que se vive en México actualmente. Ya, que bueno, es un contexto bastante complejo, como todos, ¿no? Los que en todas las sociedades, ¿no? Es como un proceso que estamos viviendo en muchas sociedades. Te voy a preguntar después cuáles son esas cosas nuevas que eran inimaginadas para ti antes, que me parece interesante. Y bueno, ahorita estamos grabando desde el mismo campus de la Universidad de Granada, por eso se escuchan los pasos de los alumnos, los profesores que esperemos que nos dejen terminar de grabar aquí, ¿no? Porque escucho las llaves, a ver si nos mandan, pero creo que aquí podemos estar tranquilamente. Y me interesa mucho lo que es el aspecto intercultural. Tú como chica mexicana viniendo aquí, ¿no? ¿Qué has sentido? ¿Cómo has sentido esa diferencia cultural, ¿no? Un poco lo que me conversabas antes, de sentirte que llegabas aquí y podías caminar también con minifalda, sentirte como un poco más relajada caminando por la calle, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, quiero que las cuentes tú, no yo, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de eso, ¿no? De una chica mexicana que llega aquí a España, no sé si por primera vez, pero que se pasa un tiempo aquí. Primero tú como mujer joven mexicana, ¿qué sentiste aquí? Bueno, sí, es la primera vez que yo estoy no solo aquí en España, sino fuera de mi país. Entonces, para mí es una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos, como te había comentado, pero que sí me he llevado sorpresas y en su mayoría agradables. Esto que tú mencionas, el poder salir a la calle con una falda, porque ni siquiera es que use minifalda, con una falda y que los hombres no te miren, que los hombres no te digan cosas que te ofendan, que te insulten, que no te hagan violencia en la calle. Incluso he tenido la oportunidad de en el piso, comparto con una chica francesa y me ha invitado a un bar cerca de nuestro piso y que no he tenido que tener miedo de qué hora era, por ejemplo, de que si ella y yo estábamos solas en el lugar, porque que no pasa nada, que una mujer esté acompañada con otra mujer y anden por la calle. Eso ha sido una grata sorpresa porque me he sentido con una libertad que ciertamente no hay en México. Okay. Bueno, eso ya es como una introducción al tema, ¿no? Simplemente el hecho de cómo te sientes como mujer en los espacios públicos de donde te mueves, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción ya volvemos en Sexo Nómada, entrevistando a Alejandra Ortiz de México. Sexo Nómada. Aquí estamos de regreso en Sexo Nómada. Estoy entrevistando a Alejandra Ortiz Navarrete de México. Estamos en la Universidad de Granada y bueno, estamos descubriendo cosas nuevas gracias a charlas y talleres sobre diversidad sexual, sobre teoría queer, sobre muchas cosillas, ¿no? Eh, la misma Alejandra me ha dicho que, bueno, que en esta semana ha descubierto muchas cosas nuevas. A ver, ¿qué ha sido nuevo para ti esta semana? Bueno, justamente esta semana hubo el día lunes una plática en la que nos hablaban de cómo hablar de igualdad desde la diversidad. Entonces, esto, según yo, lo tenía yo aprendido, porque yo decía, bueno, la igualdad desde, eh, hablar de igualdad desde la diversidad, pues es muy claro, porque entonces yo lo que voy a buscar con la igualdad es que todos, teniendo la identidad sexual, sea cual sea, tengan lo mismo. Y que me he dado cuenta que no, las cosas no son así. Lo que se necesita en esta diversidad sexual es que cada, cada identidad tenga lo que necesita, no lo mismo que otros. Por ejemplo, un homosexual no necesita lo mismo que una mujer lesbiana, o una persona intersexual no necesita lo mismo que una persona transvesti.
las necesidades que vamos desarrollando no solo en este tema, sino como persona, son diferentes. Nosotros, por ejemplo, no necesitamos lo mismo como sociedad. Entonces, verlo desde ahí ya es un error, porque justamente es lo que te digo, si yo tengo lo mismo que tú, no quiere decir que tengo lo que necesito, ni que tú tienes lo que necesitas. Entonces, eso ha sido una cosa que me ha tocado muchísimo y que claro que voy a seguir investigando, aunque según yo te lo decía, ya lo tenía claro. Ahora me doy cuenta que no, que hay muchísimo más en ese tema. Y, por ejemplo, claro, es algo muy fresco y es una información muy fresca para ti, ¿no? Pero ¿has logrado pensar en cómo se pudiera aplicar eso en tu contexto, quizás? Sí, claro, por ejemplo, las políticas públicas, que es un tema que también tocamos en trabajo social, las políticas sociales, que favorezcan, por ejemplo, las personas intersexuales que puedan tener un tratamiento específico para que ellas puedan someterse a un tratamiento desde la edad que quieran o algo que... ¿Puedes explicar qué es intersexual para los oyentes? Una persona intersexual es que nace con un sexo pero no se identifica, nace pues con los genitales de un sexo o con ambos, internos o externos, pene, vagina, ovarios, pero no se identifica con ese sexo y después se puede someter a aquí le llaman mutilación de genitales, entonces. Que es lo que, digamos, antes se conocía como hermafrodita, digamos, el intersexual. Así es. Entonces esto es una persona. Y bueno, continuando, es esta parte, que puedan someterse a tratamientos gratuitos sin necesidad de revictimizar, porque se les pide, por ejemplo, un proceso demasiado largo para que ellos puedan someterse y muy costoso, que no debería de ser así, que ellos lo necesitan porque entonces están creciendo en una identidad que no les pertenece. Y también en cuestiones de salud mental, ellos también deberían de recibir una atención médica. Y, por ejemplo, las personas trans, que hay diferentes tipos, ¿no? Transvestis y transexuales. Ellos también deberían, por ejemplo, tener políticas que los protejan y que puedan cambiar ellos de nombre cuando ellos quieran, porque tampoco se sienten identificados con el nombre o con el género que se les ha impuesto socialmente. Entonces, por ejemplo, estas cosas yo trataría de trabajarlas desde el trabajo social. Que me has dicho que te impresionó mucho eso de que las personas podían cambiarse el nombre cuando quisieran aquí en España, ¿no? Y gratis, que en México se puede hacer, pero lleva un proceso muy largo y aparte costoso. Entonces, eso es un problema y que me ha impresionado mucho que el ayuntamiento de aquí de Granada lo haya pues normalizado y me parece que son cosas y privilegios que tienen aquí en España que hasta cierto punto en México pueden ser impensables y que los españoles no se dan cuenta que tienen eso, porque platicando con personas que viven aquí, ellos critican muchísimo todo, pero no se dan cuenta de las facilidades que tienen. Claro que son ventajas y que en realidad son derechos, ¿no? Pero claro, al compararlo con otras culturas, ¿no? Son ventajas, de alguna manera, ¿no? Cosas que las otras personas en otras culturas todavía no tienen, ¿no? Se espera que sea todavía, ¿no? Bueno, Alejandra, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Sexo Nómada. Sexo Nómada. Aquí estamos de regreso en Sexo Nómada, grabando directamente desde la Universidad de Granada, entrevistando a Alejandra Ortiz Navarrete, que viene de México y que ha elegido, es una chica muy joven,
bueno, comparada conmigo es muy joven y que ha elegido como tema de desarrollo de su carrera la diversidad sexual. Y entonces yo te pregunto, Alejandra, ¿por qué escogiste ese tema? ¿Por qué la diversidad sexual? Sí, mira, como todos sabemos, México sufre un proceso en el que hay mucho descontento social por, por las cuestiones políticas, económicas, pero fuera de eso, también social porque México ha dejado de ser una cultura tolerante, solidaria, incluyente, empática. Entonces, cuando vienen a México a hablar de temas como diversidad sexual, nos topamos con un muro que parece inquebrantable y ese ha sido mi mayor interés. ¿De qué manera podemos comenzar como jóvenes a hablar de estos temas, a enterarnos, porque hay mucho desconocimiento del tema también, y que, como lo mencionamos en la primera parte, tiene mucho que ver y está muy encadenado a la violencia de género que se vive actualmente en México. Entonces, cuando a mí me han hablado de venir a realizar la investigación, el tema que me viene a la mente es diversidad sexual, porque nosotros ya como personas somos diversos, pero que no lo hemos entendido. Entonces, entender que una persona piensa diferente a ti, que ha escogido una carrera diferente, incluso que es de una universidad diferente, que es de una etnia diferente, que ya es complicado. Entonces, hablar de diversidad sexual tiene como el doble de complicado. Sí, Doblemente articulado. sí. Entonces, porque te han puesto los temas sobre la mesa y yo he dicho diversidad sexual, porque necesito también enterarme y ser una joven eh, que sepa sobre este proceso, o sea, personalmente, para poder transmitirlo. O sea, no es como solamente lo he elegido por cuestiones de academia, no, lo he elegido porque personalmente es un tema que me hace mucha falta, porque he crecido dentro de un ambiente a veces machista, bueno, no a veces, muchas de las ocasiones y en su mayoría heteronormativo y patriarcal. Entonces, romper con todos estos esquemas, con todos estos roles, a mí en lo personal me ha costado y que lo tengo que hacer porque lo siento como una obligación, como estudiante y como ciudadana. Qué bonito lo que has dicho, eso es como un lema, ¿no? Pero bueno, antes me comentabas que había personas que te decían, ay, escogiste ese tema y entonces que eres lesbiana, ¿no? Algo así que, ¿cómo te decían? Ah, sí, porque he estado metida en varias cosas antes de venir aquí a Granada de diversidad sexual. Estoy cursando un seminario que se llama diversidad sexual y un seminario que se llama cuerpo y sexualidad. Entonces he estado, por ejemplo, en la marcha y he estado en mi relación con personas homosexuales, trans, inter, ha sido muy cercana. Entonces la gente me pregunta, oye, ¿tú te interesas tanto por eso porque eres lesbiana o porque eres bisexual o qué pasa contigo? No se concibe que una persona hetero quiera enterarse de estos temas para apoyar el movimiento y para que esta gente que está sufriendo la discriminación por ser diferente pueda tener el valor de decir yo soy diferente y no pasa absolutamente nada. Entonces, pues cuando me lo preguntan, yo lo único que les digo es lo puedes ver como a ti te parezca mejor, pero no entiendo tu pregunta y me parece que es muy vacía y muy hueca.
¿no? Porque eso ni debería de preguntarse. A mí qué me interesa si a ti te gusta una mujer, un hombre, o si eres asexual. Eso es que son cosas que no se tendrían que preguntar siquiera, ¿no? Ahora, no se tendrían que preguntar por qué. Porque no es importante, porque es algo privado, ¿por qué? Sí, mira, no se tendrían que preguntar desde mi punto de vista porque en México, no sé, aquí en España, cuando tú te aceptas como homosexual, lesbiana, intersexual, transvesti, tienes un trato diferente. Entonces, a mí me tienen que tratar bien porque soy persona, me tienen que, eh, a mí y a todos, porque somos personas, no porque tenga una preferencia sexual diferente o este es el punto que no se debería de preguntar, como por ejemplo en los trabajos te preguntan, no sé si eres soltera, viuda, casada y como para, o sea, en qué les va a interesar en mi desarrollo de mi trabajo que yo tenga un estado civil específico o mi edad, que pienso lo mismo que, que cualquier persona, o sea, es que eso tampoco debería de ser. O por ejemplo, el que en las solicitudes de empleo te piden una foto, que tiene que ver si yo soy güerita, alta, delgada, a que si no lo soy, si soy morena. Entonces, estas cosas a mí me parecen muy vanas, cosas que no deberían de preguntarse. ¿Por qué? Porque van a interferir en el trato que me den y no tendría que ser así. Tendrían que tratarme bien y tratarnos bien entre todas, todos y todes, solo por el hecho de ser personas. Bueno, vamos a una última pausa y ya regresamos con esta entrevista en Sexo Nómada. Sexo nómada. Aquí estamos de regreso en Sexo Nómada, grabando desde en vivo y directo, bueno, en vivo no, pero en directo desde la Universidad de Granada, entrevistando a Alejandra Ortiz Navarrete, que viene de la UNAM de México. Entonces, Alejandra, te quería preguntar, hay muchas diferencias culturales, obviamente, en lo que se refiere a diversidad sexual entre las distintas culturas, ¿no? Pero si me puedes decir una que te haya impactado más de esta experiencia que has estado aquí, creo que 3 meses me decías, ¿no? Si me puedes comentar cuál ha sido la cosa que más te ha impactado. Bueno, una de las cosas que se me quedan muy grabadas, el día de la marcha, he visto personas de todas las edades, he visto personas de todos los colores de piel, he visto personas incluso con discapacidad motriz, he visto pues personas adultas mayores, que eso es impensable en México, que estaban defendiendo. Por ejemplo, me acuerdo que al inicio de la marcha, un grupo de mujeres de edad adulta estaban tomando la bandera trans. Entonces, eso me marcó mucho porque en México sí se lleva a cabo una marcha del orgullo, que igual fue la semana pasada, pero que la mayoría de los que están ahí son jóvenes. Entonces ver aquí esta diversidad no solo sexual, sino también, como te mencionaba, de sí, diversidad social, me ha tocado bastante y es una diferencia brutal porque creo que si en México se involucraran personas de la tercera edad, personas que se involucraran desde chiquitos, desde muy jóvenes, a entender estos temas, pues habría un cambio muy grande porque igual que aquí en España, México es muy religioso, es católico en su mayoría. Entonces la religión le ha hecho mucho daño, por ejemplo, a estos grupos, ¿no? Que son considerados grupos en vulnerabilidad. Y última pregunta, ¿cómo va a regresar Alejandra a México?
¿no? Sé que si va a regresar cambiada, en qué aspectos, en lo personal, puede ser incluso en lo sexual, ¿no? En tu sexualidad, puede ser, no sé, cuéntame un poquito de esa experiencia humana tuya a nivel cultural. Pues creo que regresa una Alejandra mucho más revolucionaria, más inquieta, con más hambre de aprender y reconociendo la riqueza de la diversidad que tengo en México y de sí, la riqueza cultural que hay en México, la diversidad también. Algo que me que he aprendido, por ejemplo, yo soy una persona por lo general muy competitiva. Me refiero a tratar de ser siempre la mejor en todo lo que hago, y ahora lo único que quiero es que más gente pueda tener la oportunidad, bueno, compañeros míos, de, de salir, de conocer otras culturas y de llenarse y empaparse un poco de lo que hay en otros lugares. Y eso es algo que me llevó, ¿no? Este cambio porque, pues sí, yo lo único que quiero es que otra gente pueda tener la oportunidad de vivir esta experiencia y que luego la comparta y que se pueda enriquecer mucho más México, porque es lo que me interesa, trabajar para mi país. Y en cuestiones de sexualidad, sí también, porque yo soy una joven que dentro de este, que no está cumpliendo con los roles establecidos por la sociedad mexicana, porque a mi edad tendría que estar casada, teniendo hijos o mínimo con una pareja, y que no han sido cosas que me han interesado hasta el momento, pero que dentro de mí tenía esa culpa, esa carga de decir que estoy haciendo mal, que de verdad tal vez sí es que debería de estar ya casado o estar pensando en tener hijos o buscar una pareja como estable, claro. Y ahora me he quitado con todo eso y digo, si ellos no lo entienden, es problema de ellos porque yo estoy viviendo como yo lo quiero vivir y es mi sexualidad y que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiera sin sentir culpa de ninguna índole, que si quiero tener un hijo mañana, o sea, mañana lo decido, está bien, y que si decido continuar con esta postura de no tener familia, también está bien y que no tengo por qué sentirme mal y ni por qué sentir esta parte de que te mencionaba que me preguntaban, entonces eres lesbiana, pues no, o bisexual, pues tampoco, pero eh, entender que mi postura no le está haciendo daño a nadie y ni a mí, porque es una decisión que he tomado a través de los años y por experiencias y por muchas cuestiones que la gente no entiende y que no va a entender. Y bueno, ese es el trabajo, sería que la gente entienda, ¿no? En eso estamos trabajando poco a poco, ¿no? Bueno, Alejandra, ha sido un placer tenerte aquí. Te deseo mucho éxito en tu carrera, en todos tus proyectos y en esa nueva Alejandra que va a llegar a México con nueva información. Y seguramente Alejandra también trajo aquí cosas diferentes porque yo te vi haciendo preguntas interesantes para los que no son de México, ¿no? Para los españoles, ¿no? Eso es lo bonito de tener contacto con otras culturas, ¿no? Que puedes cuestionar desde afuera, ¿no? Ciertas posiciones que se asumen, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar en Sexo Nómada. Si quieres despedirte de los oyentes. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad y muchas gracias a todos los que me escucharon. Si dije algo que haya ofendido a alguien, lo lamento de verdad. He estado muy nerviosa en estos minutos, pero que estoy muy contenta y muy agradecida por permitir que más personas me puedan escuchar y puedan entender un poco tal vez y también de la cultura mexicana. Y ojalá puedan visitar México pronto porque es un país muy hermoso. Bueno, sí, seguro que sí. Aquí hablamos muy frecuentemente de México en Sexo Nómada, así que seguro habrá más de un oyente con ganas de ir.
Bueno, eso ha sido todo por hoy, grabando desde la ciudad de Granada, de la universidad directamente. Soy Maranta Rubiera y hasta la próxima en Sexo Nómada.